Hoy terminamos este capítulo que, como hemos visto anteriormente, es como em, esa puerta entre el ministerio público de Jesús y ya el ministerio más privado, más enfocado en sus discípulos, y es esa puerta también entre desde el nacimiento de Jesús, todas las acciones y señales que él hizo hasta esta última semana. Em, el título del sermón de hoy le puse "La hora ha llegado", y no sé si ustedes han tenido un evento muy especial o una fecha que han esperado. Tal vez nos pasaba más cuando éramos niños, no sé, la Navidad, el cumpleaños, cuando salíamos de clases, o los que son muy estudiosos cuando entraban a clases. Había una fecha muy importante para nosotros y lo esperábamos con mucha alegría. Caso contrario, también puede haber una fecha que no queremos que llegue, eh, un examen, de lo que sea, alguna situación, algún pago, que queremos que esta quincena dure 3 meses. este, Algún evento que no queremos que llegue. Entonces, en estas dos situaciones hay un tiempo que tenemos que esperar y ser pacientes. Si hay algo que nos agrada, el tiempo se nos va a hacer muy largo, ¿no? ¿Cuánto falta? Falta mucho. En este evangelio hemos visto que Jesús ha dicho en varias ocasiones: todavía no ha llegado la hora, todavía no es mi hora. Y se ha hablado mucho del tiempo, y en este capítulo, bueno, conforme hemos ido avanzando en los capítulos anteriores, hemos visto cómo la situación ha ido cambiando poco a poco para Jesús, para la multitud, para sus discípulos, para el imperio de Roma en ese momento, para los líderes judíos. Todo ha ido cambiando poco a poco. Ha habido tensión en cierto grupo, ha habido eh, agradecimiento para otras personas, salvación para muchos. Y justamente en lo que nos falta de este capítulo 12, que vamos a estudiar del versículo 20 hasta el final, el versículo 50. Son bastantes versículos, pero vamos a ver que hay bastante de lo que habla Jesús, tanto a la multitud en ese momento, a sus discípulos, eh, y quiero que lo tomemos también personalmente. Hay mucho que nos quiere decir Jesús hoy, a cada uno de nosotros, y que pensemos en este título: la hora ha llegado. ¿La hora para qué? Analicémoslo de acuerdo a su palabra. Aquí hay diferentes personas y todos tenemos necesidades distintas. Conforme vayamos leyendo, pensemos en esa hora, ese momento que ha llegado. Pero primero oremos para que sea Dios quien nos guíe. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te alabamos por medio de los cantos, de nuestra obediencia, por escuchar tu palabra, por exaltarte, por lo bueno que eres, porque simplemente por todos los atributos tuyos es que podemos alabarte toda la noche y toda nuestra vida, y aún no va a haber tiempo para expresar toda la gratitud que tenemos hacia ti. Señor, queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, que nos ayudes a enfocarnos 100% en tu palabra, lo que nos quieres decir, y sea, que sea la hora que ha llegado en este momento, la situación personal que cada uno tenga, que podamos salir diferentes de este lugar con ese objetivo de glorificar tu nombre, con ese meta de agradarte a ti,
Y si hay en esta noche que pedirte perdón por nuestros pecados, si hay que ponernos en cuenta con algo, si hay que entregarnos en diferentes áreas, que lo podamos hacer, y no solamente hoy, sino toda nuestra vida, que sea una entrega total hacia ti en adoración. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y guíanos en este estudio. Ayúdame a mí a poder expresarlo de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, bueno, venimos del contexto de todas esas señales que ya se han hecho. Señal que se hacía, había una reacción y habían personas que reaccionaban, la mayoría, negativamente, y habían personas que reaccionaban positivamente en el hecho de que creían en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es el propósito de este evangelio. Como lo hemos leído una y otra vez en el último capítulo, estas cosas se han escrito para que creamos. Y esas señales se pusieron aquí para que creamos, pero igual, como dice Juan, hubieron otro montón de señales que Jesús hizo, pero igual no nos alcanzaría el tiempo para analizarlas. Como hemos visto, han habido señales, han habido reacciones, y esas reacciones negativas han ido haciendo el ambiente más tenso hasta esta última señal que vimos en miércoles anteriores, que fue la resurrección de Lázaro. Vimos que no solamente ya querían matar a Jesús, sino también a Lázaro. Querían ir detrás de Lázaro también para matarlo, porque como leíamos en el versículo de este mismo capítulo, el 11, por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El corazón, vimos el miércoles pasado, el corazón del ser humano no cambia, y desde la primer señal hasta esta que hemos estudiado, el corazón del ser humano no cambia. La reacción era la misma, ellos querían sacar beneficio y provecho de Jesús, ellos querían su propio bienestar, tenían una vista de lo que era Jesús incorrecta, pero muchos que justamente entendían cuál era, qué eran sus vidas delante del Señor, reconocían que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él podía salvarlos de sus pecados. Iban a Él en arrepentimiento y Dios los salvaba. Muchos creían en Él. Con este último versículo que estudiamos el miércoles pasado, el 18, y lo vuelvo a leer, Juan 12, 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras Él. Y esto también es un anuncio de esto que va a venir. Por más que el ser humano haga y por más que intentemos ir en contra de Dios, de su evangelio, Dios ya tiene la victoria y Dios ya venció la muerte, ya nos dio ese triunfo, ya nos sepultó juntamente con Él para resucitarnos a una nueva vida en Cristo, y por eso es que el mundo iba tras Él. Dios es la luz del mundo y Él quiere resplandecer en todo ser humano, pero está esa lucha de los que se rehúsan a creer en el nombre de Dios y los que se condenan a ellos solos. ¿Por qué se condenan? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que creemos hemos pasado de esa muerte a vida. Y hoy vamos a ver en una parte, lo que vamos a leer, que Jesús habla de una parte del Antiguo Testamento y que en esa parte es como un resumen de todo el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque habla de esa incredulidad, de ese corazón duro, y eso fue años atrás, por medio del profeta Isaías.
se profetizaba sobre ese corazón duro, sobre esa incredulidad. Y pues analizando ese texto, pues hay personas que entran en polémica diciendo que, no, Dios es injusto porque desde el Antiguo Testamento estaba eso profetizado, pero no, Dios conoce el corazón del ser humano y se mostró una y otra vez, y en este evangelio lo hemos visto tantas veces como Él se expresa de una forma. En este capítulo también lo vamos a ver, cómo Él les dijo su misión y no entendieron y se los explicó de otra forma, y cómo Él constantemente está ahí. Él es el principal interesado en darnos ese regalo, que es por gracia, que cada uno, los que hemos creído en Él, hemos recibido. Pero igual muchas personas han escuchado el evangelio, les ha llegado estas buenas nuevas y han endurecido su corazón y han rechazado el nombre de Jesús. Nosotros no sabemos discernir entre los corazones, y ahí está la misión de nosotros: predicar el evangelio a toda la criatura, a todas las criaturas de este mundo, predicar, insistir, orar. Por eso nosotros acá tenemos una lista de peticiones por personas que es nuestro deseo que lleguen a los pies de Jesús, y oramos por nombres y apellidos, porque es nuestra intención de que ellos lleguen a conocer a Cristo como nosotros lo conocemos. Entonces, hay varias palabras de Jesús y es un mismo tema. Dios lo pudo haber dicho de una forma y lo dijo muy claro, lo ilustró y todo, pero constantemente Él está diciendo, y es lo que nos falta de este capítulo. Son bastantes versículos, pero lo quería también dividir en 3 puntos, del versículo 20 al 28, la primera parte del 28, podemos ver que Dios habla, Jesús mismo habla de ese verdadero interés, que hay personas que le buscan por un interés propio, por sacar beneficio, pero Dios les dice cuál es el verdadero interés por el cual tienen que seguirlo a Él. De la otra mitad del 28 al 43, vamos a ver que esa reacción de las personas que Jesús está hablando es una reacción de incredulidad. Ellos constantemente están reaccionando de esta forma, no creen, ponen en duda aún las palabras del mismo Jesús. Y como último punto, del 44 al 50, tiene el mismo nombre del sermón: la hora ha llegado. Entonces vamos a leer estos primeros versículos y vamos a ver del 20 al 28, la primera parte. Vamos a ver este verdadero interés, cómo Jesús nos habla de cuál es ese verdadero interés por el cual tenemos que seguir a Jesús. Y vamos a ver también un interés negativo, un interés incorrecto. Dice Juan 12, el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a orar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, hasta ese punto, vemos que entra en escena un grupo de personas que dicen ahí que son griegos.
ahí podemos profundizar en que no necesariamente eran griegos de nacimiento, sino puede ser una palabra para los gentiles. Aquí vemos cómo hay un interés no solamente ahora de los judíos, sino de gentiles por Jesús. Hay un interés genuino, no lo sabemos. Y igualmente sabemos el contexto de que Jesús se ha hecho señales en ese momento, ha hecho grandes señales, milagros, y la fama de Jesús en ese momento ha ido en aumento, ha ido aumentando, y hasta cierto punto que hasta gentiles quieren ver a Jesús. Jesús responde justamente con este interés, diciendo que ha llegado la hora. Hay un comentario que dice que por este interés de los gentiles hacia Jesús, es que Jesús dijo, ha llegado la hora. Pero no necesariamente creo eso, sino que Dios tiene un tiempo determinado, y era en ese momento, cuando Jesús dijo, ha llegado la hora, que tiene que empezar a suceder justamente para llegar a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Como les decía al principio, antes Jesús había dicho, todavía no es mi hora, todavía no ha llegado la hora, y en este momento nos dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y a mí me emociona mucho porque hemos estudiado este evangelio desde el primer versículo y hemos visto, bueno, desde la primera señal que le dijo a María, que no ha llegado mi hora. Ya llegamos justamente hasta el punto donde Jesús mismo está diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahí él tira, bueno, nos dice esta ilustración con esta semilla, ¿verdad?, que necesariamente tiene que morir, ¿verdad?, para que dé fruto. Lo está explicando de una forma que ellos pudieron entender. Nosotros podemos entender esta ilustración que Jesús está diciendo. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahí él está explicando también la ilustración, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará, que es algo que también tenemos que analizar nosotros, y que más adelante vamos a ver. Habían personas que estaban con Jesús, escuchaban lo que él decía, veían sus milagros, sus señales, pero por causa de que, bueno, para no entrar en conflicto con mi trabajo, con mi posición, no lo voy a hacer público, simplemente me voy a apartar, sé, y esto puede pasar con nosotros. Podemos estar escuchando de Jesús, siguiéndolo, pero afuera somos otras personas, no lo hacemos público, simplemente no compartimos de esa gracia inmerecida, y es un error que vamos a ver más adelante que se cometió. Pero el tema es el mismo. Jesús está diciendo que el que ama su vida en este mundo, o sea, terrenalmente, la va a perder. Dice ahí el 24, es cierto os digo, que si un grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces ahí tenemos que considerar también el verdadero costo de seguir a Dios. No es simplemente seguir a Dios por este interés en voy a ver qué recibo de Él. Sé que Jesús es todopoderoso, sé que puede hacer muchas señales, sé que puede hacer un milagro en mi vida con esta petición que tengo, sé que puede beneficiarme de algún modo, pero ese no es el interés correcto. Jesús mismo está diciendo cuál es el interés correcto, y justamente para eso ha venido Dios. Dice el 27,
Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esa hora. Y se repite otra vez este tema de la hora. Para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y anteriormente lo hemos visto, que Dios mismo ha glorificado a Jesús por esa obediencia, por cumplir ese mandato. Y vemos que ya está la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Esa es la verdadera intención que tenemos que tener cuando buscamos a Jesús. Y como sabemos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Como vemos en este evangelio, Jesús mismo fue el que dio ese primer paso buscando, y muchos creyeron en su nombre, pero también muchos decidieron apartarse, endurecer más su corazón, buscándolo, teniendo un interés inapropiado. Como punto número 2 de este mismo versículo 28, pero la segunda parte, hasta el 43, vamos a ver una reacción. Con lo que Jesús acaba de decir, Él se mostró muy claro. Y pues aquí va cambiando el panorama en que Dios, por medio de Jesús, habló claro, dio esta ilustración, dio ese mensaje, dijo que ya la hora ha llegado, pero vamos a ver esta reacción que tuvo la multitud en ese momento, estas personas con las que está hablando Jesús. Dice el 28b, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y ahí vamos a hacer una pausa. Vemos que Jesús mismo está volviendo a mostrarse como esa luz, como ese Salvador, como ese Rey, y les está volviendo a enseñar el verdadero interés por el cual tienen que seguirlo, porque ha llegado la hora. Justamente todo esto que sucedió de Dios mismo hablando, vemos cómo hay un corazón duro en el sentido de que ellos escucharon la voz audible de Dios y decían, bueno, es un trueno, son ángeles, y muchas veces en este momento, en nuestra actualidad, podemos llegar a pensar, ojalá Dios me hable o le hable audiblemente a tal persona para que conozca y se arrepienta de sus pecados, o me hable a mí audiblemente. Y vemos que pues ahí Dios habló y su corazón estaba tan duro, ellos querían su propio beneficio, tenían la mira en las cosas incorrectas, que decían, eso es un trueno, son ángeles. Y Jesús ahí explica, esto no ha venido por mi causa, sino por causa de vosotros. Ahí dice qué va a pasar en esa hora que Él ha comentado una y otra vez. Ahora es el juicio de este mundo.
también ahí él se presenta como la luz y da esa última oportunidad para esa multitud. Ahora sí, que después de ahí, ya Jesús sigue hablando, estando con sus discípulos, pero ya no con la multitud. Este es el último chance para la multitud, y Él está diciendo, ahora el versículo 35, aún por un poco está la luz entre vosotros. Ellos tenían la luz del mundo, ellos habían escuchado audiblemente a Dios, a Jesús. Ellos tenían de frente la salvación, y Jesús mismo, sabiendo que les está dando una y otra oportunidad, y eso es algo que a mí me llenó mucho, en el sentido de que así mismo me pasó a mí. Él fue paciente conmigo en que una y otra vez yo le decía que no, una y otra vez me negaba, y Él fue paciente conmigo, para con algunos familiares, amigos. Dios es paciente y Él está ahí mostrándose a sí mismo por medio de nosotros que predicamos a las personas que nos rodean, por medio de su palabra, por medio del Evangelio. Y Él sigue haciéndolo hoy en día, mostrándose a cada persona una y otra vez, y es paciente. Hay una gran paciencia en Dios, pero también vemos que Dios tiene una hora establecida. Y aquí personalmente, para cada uno de nosotros, quiero que empecemos a meditar en si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Si no, hoy ha llegado la hora. Si algún familiar también anda en sus delitos y pecados, también va a llegar una hora para ese amigo, ese familiar. Eso es algo que no nos tiene que preocupar, en el sentido de que no, yo tengo que, sino oremos por ellos, compartamos el Evangelio, vivamos el Evangelio, y que ellos vean una vida distinta en cada uno de nosotros, que ellos vean ese amor, ese verdadero interés por Jesús, y que nosotros mismos seamos un reflejo de esa luz, de la luz de Cristo. Como les decía, ahora vamos a leer en lo que dice el profeta Isaías, pero que también es como el resumen, por así decirlo, de lo que Jesús ha venido haciendo en los capítulos anteriores, o en su vida misma, cómo Dios ha llegado y las personas han sido incrédulas ante su venida. Dice la segunda parte del 36, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Y este versículo es de verdad importante. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y es lo que les decía anteriormente. Se puede entrar en polémica por esto que acabamos de leer, pero no veo el por qué. Ahí mismo Isaías está diciendo que en el 41, que Isaías vio su gloria y hablaba acerca de él y de la tendencia del ser humano en rechazar a Dios, en ser incrédulos ante su palabra. Que nosotros, y esto es algo de mucho gozo, que nosotros estemos hoy acá alabando su nombre,
es algo magnífico, es algo que nos tiene que llevar a alabar al Señor con todo nuestro ser, porque nosotros, siendo personas igual que cualquier otra persona, con ese corazón duro, con esa tendencia a hacer lo malo por nuestra naturaleza pecaminosa, Dios mostró su amor para con nosotros y se inclinó a nosotros para salvación, nos dio esa gracia inmerecida, por la cual hoy nosotros podemos estar escuchando y meditando su palabra, podemos estar memorizando su palabra, cantando su palabra, y verdad que en lugar de tener un tono de tristeza, de debate, estas palabras de Dios nos tienen que llenar de gozo, porque nosotros no somos mejor que nadie, somos igual o peor que muchas personas que están en el mundo. Lo vil y menospreciado escogió Dios, y nosotros para salvación fuimos llamados si creímos en Cristo como Salvador, si lo buscamos con ese verdadero interés, si escuchamos su voz y fuimos a Él en arrepentimiento. Y eso no es para que nos gocemos y hagamos una fiesta acá. Sí, hay que celebrar esa salvación, pero también tenemos ese regalo en nuestras manos que podemos compartir con las demás personas. Hay que aplicar verdaderamente lo que Dios nos enseña en su palabra y lo que hemos estudiado durante estos meses sobre el Evangelio de Juan. Hemos visto todas estas señales, hemos estudiado estas señales, hemos visto que ya la hora ha llegado y también hemos visto esta tendencia al ser humano a hacer lo malo. Por rechazar a Dios una, dos, tres veces constantemente, vemos que Dios hizo ilustraciones, habló por parábolas, hizo señales, y las personas no creían y no creían y no creían, y justamente ahí, hasta ese punto, llegó este endurecimiento que habla Isaías. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. No fue porque Dios es injusto y decidió simplemente endurecerlos, sino fue por ese constante rechazo una y otra vez. ¿Y qué nos hace diferentes nosotros a ellos? La gracia de Dios nada más. Y para terminar, como último punto, del 44 al 50, vamos a ver que Jesús mismo habla de esta hora. La hora ha llegado. Dice el 44, Jesús clamó y dijo, y en otras versiones dice que Jesús gritó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y otra vez con autoridad, Jesús dice que el que cree en mí tiene vida eterna. Y el que decide no creer en mí es porque ha amado más las tinieblas que la luz. Lo veíamos en miércoles anteriores, como tanto la multitud como estas personas que lo aclamaban diciendo Hosana, como ellos querían buscar a Jesús. ¿Para qué? Para que los liberara del imperio de Roma, para que él fuera el rey, pero ese rey que ellos querían hacer, ese rey de acuerdo a lo que ellos querían y no
al Rey necesario, al Rey de Reyes, al Rey que va a liberarnos no de un imperio terrenal, sino del pecado, de la muerte. Y otra vez Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la luz del mundo. Y Él no vino para juzgar. Dice que estas mismas palabras que Él ha dicho, y las personas que rechazan esa palabra van a ser juzgadas por ese hecho de ellos mismos, de no creer en las palabras de Dios. Hoy ha llegado la hora y espero que Dios haya hablado a cada uno de nuestros corazones, que Dios haya puesto una intención por medio del Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y vemos que aquí la hora de juzgar el pecado, la hora de la justicia y la hora del juicio ha llegado. Y que el Espíritu Santo sea el que hable en cada uno de nosotros, que sea Dios que haga la obra en nosotros. Y esto que no quede acá. La Biblia dice que también tenemos que dar frutos y Él preparó buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. La vida del creyente, aunque es personal, de mi persona con Dios, también es visible. Y lo hemos visto también con personas que Dios salvó y que Jesús mismo decía, bueno, vaya y no se lo cuente a nadie, pero su vida misma, una persona que estaba muerta y que ahora está viva, y por más que se oculte, su vida va a hablar. Esta persona era ciega, ahora puede ver. Esta persona estaba muerta y ahora vive. Esta persona, y así, pongamos nuestra vida como ejemplo. Yo era, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que era. Y ahora tengo que compartir de ese regalo, ese evangelio, de la gracia de Dios para con las demás personas que aún están batallando y peleando en contra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque ninguno de los que estamos acá somos dignos de nada, solamente somos dignos del castigo eterno, porque nosotros pecamos y merecemos esa separación de tu gloria. Pero siempre en tu palabra hay un pero que es para nosotros de sumo gozo, y ese pero es que tú viniste acá a la tierra, viviste una vida perfecta, moriste y resucitaste para darnos vida. Si nosotros creemos en tu palabra, tenemos vida eterna. Ayúdanos a los que estamos acá a buscarte con este verdadero interés en que no seas el que provee, el rey momentáneo, el que pueda hacer una señal, un milagro en nuestras vidas, sino el que puede darnos vida eterna, el que puede hacernos que verdaderamente vivamos una vida que te glorifique a ti. Tú quieres darnos vida y vida en abundancia, y que podamos vivir en esta tierra, como lo acabamos de leer, muriendo nosotros mismos, llevando esa cruz y justamente muriendo juntamente contigo y resucitando para esa nueva vida, y que podamos vivir también una vida en santidad, que por medio de tu palabra vayamos santificándonos de acuerdo a tu voluntad, que podamos honrarte, que podamos obedecer a tu palabra, porque como vimos también esa misma palabra va a ser juicio para las personas que decidieron no creer en ella. Te damos gracias por ese privilegio y por esa gracia inmerecida, y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.